se conectan a través de las redes sociales para acompañarnos en esta meditación de esta noche. El Señor les bendiga. Lamentamos o nos disculpamos por haber tenido que adelantar la hora programada para poder compartir este mensaje, pero pues tuvimos noticias que el señor presidente de la República haya convocado a una conferencia de prensa que coincidía casi con nuestra hora de transmisión, pero le quiero motivar a que no se preocupe por las noticias que vaya a dar el presidente. El Salmo 112:7 dice: no tendrán temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que independientemente de las noticias que vayamos a recibir en esta cadena nacional, nuestra confianza, nuestro corazón debe estar firme y confiado en Jehová. No tenga temor de las malas noticias. Quiero compartirle ahora algo que, dadas a las condiciones actuales de esta pandemia, se puede escuchar muchas predicaciones, muchos mensajes, muchos textos en los cuales nos motivan a permanecer firmes, a confiar en el Señor, a estar en sus manos en este momento de dificultad que estamos pasando, en este momento en que para muchos es difícil y que es una situación que se está dando alrededor del mundo. Y podemos escuchar tantas frases y tantas motivaciones que nos dicen que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y que debemos de estar seguros que a nosotros no va a llegar ningún mal. Y gracias a Dios, y es una bendición poder escuchar todo este tipo de mensajes. Pero estando seguros que Dios nos va a guardar, estando seguros que Dios nos va a guardar de esta pandemia, ahora quiero que meditemos cómo vamos a salir después de este momento. ¿Cómo va a ser la iglesia después de este momento? ¿Cómo vamos a ser nosotros después de este momento? ¿Cómo van a ser nuestras familias después de este momento? Porque esto no va a ser para siempre. Entonces tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer cuando salgamos y regresemos a la normalidad que antes teníamos. Y quiero tomar la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, para que veamos en el capítulo 5 que él nos habla acerca de la relación del creyente con el sufrimiento o la relación del creyente con el padecimiento, pero también nos habla del propósito que hay en los padecimientos y en los sufrimientos. Así que si tomamos la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 5, versículo 8, encontraremos un versículo que es muy conocido de todos y dice el versículo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice: al cual estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, es bien interesante que el apóstol Pedro, claro, en su tiempo, en su momento, en el momento que escribió su carta, hace ver que todos los creyentes, que todos los hermanos, que todos los que conformaban la iglesia del cuerpo de Cristo, todos estaban sufriendo el mismo padecimiento. Claro, en ese momento él se estaba refiriendo a la persecución. Pero si nosotros actualizamos esa palabra, también ahora todos los hermanos, todos los creyentes, todo el mundo está pasando un mismo sufrimiento, un mismo padecimiento, una misma situación. Entonces, vemos que la palabra se actualiza por sí misma. Ahora, en medio de este tiempo de enfermedad, de preocupación, o para el caso de la iglesia en el tiempo de Pedro, el Espíritu Santo
motiva a Pedro, el Espíritu Santo inspira a Pedro para que dé un consejo a los hermanos, para que dé un consejo a los creyentes. Y nosotros también tenemos que aprender a enfrentar esta situación tomando este consejo que es poderoso, pero que tenemos que aprender a ponerlo en práctica. Y el apóstol dice y aconseja cómo se debe de llevar. Y dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Dicho de otra manera, el apóstol está diciendo: sean prudentes. Pero no solo sean prudentes, estén alertas. No se queden dormidos. Hoy es cuando la iglesia debe estar más despierta que nunca. Hoy es el tiempo en que la iglesia debe estar más atenta a todo lo que Dios está haciendo a través de sus propósitos. Hoy es cuando debemos aprender a buscar a Dios en familia. Hoy es el tiempo en que debemos de aprender a leer y a meditar las Sagradas Escrituras en familia. Hoy es el tiempo de orar en familia. Es el tiempo de prepararnos para estar listos para servirle al Señor cuando todo esto vuelva a la normalidad. Entonces Pedro nos advierte, después de que nos aconseja que tenemos que estar despiertos, que la iglesia debe despertar, que la iglesia debe de permanecer. Si bien es cierto, no nos podemos congregar en este tiempo, pero eso no debe de limitar que la iglesia debe de seguir viva, la iglesia debe de seguir despierta, la iglesia debe de seguir adelante. Y este tipo de recursos como el internet, las redes sociales, nos deben de servir para seguir, para no detenernos. Y Pedro nos advierte que el enemigo que tenemos, él no descansa. Él no descansa y que él busca las presas. Él ocupa la figura de un león para decir cómo el enemigo busca su presa. Y un león, hermanos, un león para alcanzar a una presa busca al que está desprevenido, busca al débil, busca al que se aparta de la manada, busca al solitario. Por lo tanto, Pedro nos advierte que el enemigo va a tratar entonces de hacernos sentir solos, de hacernos sentir débiles, de hacernos sentir abandonados, hacernos sentir que estamos alejados de los creyentes, a desmotivarnos para que no sigamos leyendo las Escrituras, a hacernos sentir que estamos cansados de tanto orar y que no hemos recibido todavía la respuesta. Pero entonces el mismo apóstol nos dice que ante eso tenemos que aprender a resistir firmes en la fe. Debemos de aprender a resistir firmes en la fe, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en aquel que dio su vida por nosotros, estando convencidos que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, este sufrimiento tiene un propósito. Este tiempo, esta cuarentena tiene un propósito, y el propósito no es que nos aletargamos y que nos quedemos tranquilos, que nos quedemos sin hacer nada. Por el contrario, este es un tiempo para prepararnos para lo que viene luego. Y el mismo apóstol entonces, después de decirnos que todos estamos pasando un sufrimiento similar, en el versículo 10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, primero el apóstol nos dice que el enemigo nos quiere causar daño, pero luego él nos da esta preciosa promesa de la palabra, hermanos. Dice: mas el Dios de toda gracia, mas el Dios que es la fuente de toda gracia,
mas el Dios que está lleno de misericordia, mas el Dios que tiene toda su llenura de amor, más el Dios que está lleno de bondad, más el Dios que tiene un plan perfecto para su vida, más el Dios que tiene un plan eterno que va a hacer que se cumpla bajo cualquier circunstancia. Entonces, Pedro nos dice, más el Dios de toda gracia, pero el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, Él primero nos consuela y luego nos revela dos aspectos de este plan a través de esta porción de la palabra. Y vemos que el primero, y que usted tiene que tenerlo muy arraigado en su corazón, el primero es que el padecimiento es por poco tiempo. Dios tiene control del tiempo. Dios le dice a Pedro a través del Espíritu Santo que el padecimiento que está teniendo la iglesia es por poco tiempo, que esto se va a terminar, que esto no va a durar para siempre, hermano. Nosotros somos los que muchas veces creemos que la enfermedad, que el dolor, que la tristeza va a permanecer para siempre, pero el Señor nos dice, no temas, no te rindas. Esto no va a durar para siempre, esto es un padecimiento por un poco tiempo. Ya terminará, ya pasará. Entonces, después de que haya pasado todo esto y que Él haga que todo vuelva a estar bien, entonces nos enseña algo más y nos muestra que después de que haya pasado todo esto, Dios nos va a perfeccionar, Dios nos va a afirmar, Dios nos va a fortalecer y Dios nos va a establecer. Y vea qué interesante que dice, Él mismo, o sea, Dios mismo se va a encargar de perfeccionarnos. ¿Y qué quiere decir que Dios nos va a perfeccionar? Quiere decir que Él va a hacer que después de que todo esto pase, nosotros aprenderemos a mantenernos en una comunión perfecta con Él. Que vamos a aprender a vivir confiados en su poder y en su misericordia. Dios quiere que salgamos cambiados de este tiempo de corto tiempo de sufrimiento. Dios quiere que salgamos preparados para ser perfeccionados. Iglesia, Dios quiere que después de que pase toda esta situación, la iglesia se levante perfeccionada. Y luego nos dice también que nos va a afirmar, de tal manera que vamos a estar seguros en lo que hemos creído, que vamos a estar seguros del llamado a su gloria eterna, que vamos a estar seguros a que formaremos parte de ese maravilloso reino del Señor. Y luego nos dice que nos fortalecerá. Dios nos dará fuerzas para que no nos desanimemos y para que peleemos la buena batalla de la fe. Todo esto tiene un propósito, hermano. Todo esto no solo es que pasemos un tiempo. Dios no ha permitido que esto pase solo para que pasemos un tiempo de padecimiento y se acabó. No, Dios tiene un plan. Y Dios quiere, como les decía, o como dice el apóstol, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces, hermano, si usted forma parte de una iglesia, o si usted forma parte de una comunidad cristiana, este es el tiempo que Dios ha permitido que estemos en casa, que no es para tomarnos un descanso de la iglesia, que no es para tomarnos un descanso de estar leyendo la palabra, que no es para tomarnos un descanso de ya no ir a tiempo de oración. Por el contrario, este es un tiempo para prepararnos, este es un tiempo para que cuando volvamos a la normalidad, salgamos con todo el ánimo, con todo el deseo, con toda la decisión de servirle de todo corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso Dios ha permitido este tiempo. Para eso Dios nos ha dado ahora el tiempo para que podamos escudriñar las Escrituras. Porque muchas veces hemos tenido el pretexto de decir que no me queda tiempo, que el trabajo, que llego tarde, que llego cansado. Pues hoy es un tiempo en que usted puede tomar las Sagradas Escrituras y escudriñar y encontrar las riquezas y los tesoros que están escondidos en su palabra. Ahora, si habíamos bajado la guardia, hermanos, hoy es tiempo de despertar.
si estábamos dándole un servicio al Señor, si teníamos un privilegio en la iglesia y habíamos menguado, hoy es el tiempo de retomarlo y decir, Señor, cuando volvamos toda la normalidad, voy a seguir adelante. Te voy a servir de todo corazón, porque tú me has llamado a eso. Debemos de tomar entonces nuevas fuerzas, vestirnos de nuevo con la armadura de Dios y prepararnos para pelear la buena batalla de la fe. Dios quiere que nos levantemos perfeccionados, afirmados, fortalecidos, que nos levantemos como la iglesia poderosa en el tiempo de los discípulos de Jesús, preparados para toda buena obra, llenos del poder del Espíritu Santo, para ser testigos, para que podamos dar testimonio de la obra que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, para darnos salvación y vida eterna, para que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la iglesia que debe de levantarse cuando terminen estos tiempos. Esa es la iglesia que se debe de levantar cuando salgamos de esta situación. Dios nos va a sacar y nos va a levantar restaurados y fuertes. Está bien que estemos pensando en este tiempo y estemos buscando palabra que traiga consuelo en este tiempo. Pero hermano, no nos quedemos solo en eso. Pensemos qué va a suceder con la iglesia, qué va a suceder con usted, qué va a pasar con su familia cuando todo vuelva a la normalidad. Recordemos que el tiempo de la venida de Jesús está cerca. Así que preparémonos en el conocimiento de la palabra y busquemos el rostro del Señor en oración para que podamos llevar el santo evangelio de la verdad a aquellos que no le conocen. Recuerde, Dios lo ha elegido por medio de Jesucristo para que forme parte de su maravilloso reino, para que forme parte de su maravilloso plan. Aprovechemos este tiempo, hermanos. Aprovechemos este tiempo para perfeccionarnos. Aprovechemos este tiempo para que Dios nos perfeccione. Aprovechemos este tiempo para que Dios nos afirme. Aprovechemos este tiempo para que Dios nos fortalezca. Aprovechemos este tiempo para que Dios se establezca en nosotros, que nos afirme, que nos dé seguridad y que podamos vivir su palabra. Ya no solo leer y escuchar su palabra, sino empezar a poner en práctica su palabra. Cuando esto pase, hermano, cuando esta situación termine, la iglesia deberá estar lista para servirle al Señor. Hermano, familia, iglesia, es nuestro tiempo de preparación. Hoy es el tiempo de ejercitarnos en el conocimiento de la palabra. Hoy es el tiempo de ejercitarnos en oración. Hoy es el tiempo de ejercitarnos en la intercesión de los unos por los otros. Hoy es el tiempo de orar por aquellos que no han sido alcanzados, pero que a través de nuestra oración, y que cuando salgamos de este momento, cada uno de nosotros nos volvamos unos evangelistas y salgamos a predicar y a llevarle a las personas la palabra de salvación. Hoy es ese tiempo, hermanos, de prepararnos. Hoy es ese tiempo que Dios nos ha dado para que no hayan excusas para la preparación. Así que el Señor nos está preparando para que luego muchos sean alcanzados para Jesús. Amigo que nos escucha, si usted no ha entregado su vida a Jesús, oramos para que hoy sea el día de su salvación. Luego escríbanos, queremos orar por usted. Pero hoy es el día en que, si usted no había recibido a Jesús, hoy es el día que usted le diga: Señor Jesús, yo quiero recibirte hoy en mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida. Hoy es el día que usted le tiene que decir al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Sé que he pecado, pero sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero seguirte. Quiero conocerte. Quiero recibir esa salvación que solo tú puedes darme. Señor, escríbeme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy es ese tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo en que debemos de prepararnos, no solo para lo que estamos pasando.
Hoy es el tiempo para prepararnos. ¿Qué vamos a hacer como iglesia cuando esto pase? Tenemos que levantarnos como una iglesia fortalecida, como una iglesia que Dios la va a levantar, que la va a levantar restaurada. Quizás la iglesia estaba adormitada, quizás la iglesia estaba acomodada, pero Dios está tomando este tiempo para que tomemos un tiempo de restauración y que cuando esto pase, cada uno de nosotros seamos un instrumento de su paz, un instrumento de su palabra de salvación. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes, que el Señor les guarde y les proteja, pero hermano, prepárese, porque vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Vienen tiempos que la iglesia no ha vivido. Vienen tiempos en que la iglesia, hermanos, se va a levantar con poder y autoridad. La verdadera palabra del Señor va a ser predicada. La palabra de salvación va a ser enseñada y muchos, hermanos, se van a rendir delante de los pies de Jesús. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.